Bueno, estamos de nuevo en la clase. Bien, en la reunión anterior estábamos analizando a la educación como un eje transversal de la vida. Pero nos detuvimos unos minutos para explicar qué es un eje transversal. Entonces ustedes ya sabrán pues que el eje transversal pues es digamos, un aspecto, si usted quiere, un punto en el cual nunca desaparece en un proceso. Siempre está presente, ¿sí? Siempre está incidiendo, siempre está dando cuenta de lo que en verdad está sucediendo. Es un punto muy importante. Ese es un eje transversal. Entonces, es pertinente decir, la educación es un eje transversal de la vida. ¿Sí? ¿Puede alguien desmentirlo? Yo en realidad, si alguien no quiere desmentir, pues no sé en qué, cómo está la perspectiva de la vida en esa persona. Así que podemos decir, a partir de esta idea, de este planteamiento, lo siguiente: al momento de hacer este análisis preliminar, agosto de 2021, es ineludible la socialización de conocimiento y experiencia por parte de las sociedades a nivel mundial y nacional del contexto pandémico, y en la educación se ha evidenciado una transformación en cuanto a la modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y los factores que involucra dicha vinculación, las circunstancias y oportunidades para la adopción de iniciativas para estar a la altura de una situación inédita han hecho de la educación el nivel de la realidad más revelador, incluso que el de la economía, en donde los efectos de la pandemia se han sentido sustancialmente, y que de no tomar medidas y esfuerzos considerables para contrarrestar los efectos, inmediatamente se configurarán pérdidas de aprendizaje, aumento de la deserción escolar, mayor desigualdad al acceso del derecho humano a la educación y a la crisis económica que afecta a los hogares de las clases populares y mayoritarias, lo que implicará una drástica reducción de la oferta y demanda educativas. Bien, esto es muy importante, porque si bien es cierto, la educación es un eje transversal, como eje transversal también ha sido dañado, ¿sí? Dañado. Ustedes saben que un eje, por ejemplo, en mecánica, se habla de los ejes, y los ejes son dañados. Un golpe, un choque, o un deterioro por el tiempo. Entonces, como eje transversal, la educación ha sido dañada, ha sido golpeada, ha sido afectada. Y por eso es que decimos, en la idea anterior, pues, que esos efectos los vamos a empezar a ver, y ya los estamos viendo, ¿sí? Los vamos a empezar a ver en el aumento de la deserción escolar. Por ejemplo, la semana pasada, a finales de la semana pasada, salía una noticia en la cual el Ministerio de Educación, porque se les hace las preguntas, se les consulta, mire, ¿cómo está el problema de la deserción escolar en el momento actual debido al problema que se está viviendo? Y el Ministerio de Educación no tiene cómo responder, no tiene datos, de la deserción escolar. Otro problema que ya también lo estamos viendo es la pérdida de aprendizaje. Resulta que uno como profesor, uno como maestro, se plantea a nivel pedagógico y didáctico aprendizajes,
¿sí? A través del logro de competencia. Entonces, por ejemplo, nosotros a nivel universitario, por ejemplo, ya hemos detectado ya que se han configurado pérdidas de aprendizaje, ¿sí? Pero, también otros problemas, por ejemplo, ha bajado sustancialmente el número de compañeros y compañeras cursando materias y por lo tanto estudiando las carreras. Pero aquí estamos hablando del sistema, de la educación como sistema. Entonces, seguro que hay problemas de pérdida de aprendizaje, de sesión escolar, y por lo tanto eso se va a traducir en mayor desigualdad al acceso al derecho humano a la educación, y también que la crisis económica que está afectando a las clases populares y mayoritarias. Entonces, esto se va a ver reflejado en una oferta y una demanda educativas desbalanceada, un desbalance. Entonces, estamos hablando de la educación como un eje transversal de la vida. La salud es un eje transversal de la vida también. Eso hay que tomar en cuenta también. No estoy hablando solo de la educación como eje transversal. Hay que hablar también de la salud. La salud es un eje transversal. La economía es un eje transversal. Es que la vida está llena de ejes transversales. Así como biológicamente, respirar, ¿verdad? Respirar es importantísimo. De ahí que los dos impactos señalados anteriormente tendrán en conjunto un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar de los afectados. O sea, los dos impactos señalados, ¿cuáles son? Los que hablábamos, de que a nivel económico, el cierre de las economías afectó a las condiciones materiales de las sociedades, pero también el cierre presencial de la educación. A eso nos referimos. Entonces esto va a tener un costo a largo plazo sobre el capital humano. Resulta que desde hace 50 años se viene hablando del capital humano vinculado a la educación. Hace 50 años fue identificado también el capital humano. No solo las mercancías o el dinero son capital, sino que también las capacidades, las destrezas, las competencias que nosotros aprendemos como seres humanos. Entonces nos convertimos en capital humano. Claro, eso esa consideración no tiene más de 50 años. Pero bueno, es un eje transversal, sí es cierto, porque está presente en la vida de una sociedad, pero también en la vida de todos nosotros, individualmente. Ustedes tienen un proyecto de vida en el cual la educación forma parte fundamental. Ojo, parece que es un eje transversal, pero también es un tejido social que no puede romperse, la educación. En sociología nosotros hablamos de tejidos también, tejido social, le llamamos. No es una categoría de análisis. ¿Qué es un tejido social? Ustedes saben que los confeccionistas o las confeccionistas trabajan con tejidos. Un tejido de tela. Ustedes saben que una hebrita, cuando es afectada esa hebrita, es afectada en términos interaccionales, si usted quiere, ¿sí? Con las demás hebras. Ojo, en un tejido. Una hebra que es reventada, empieza a reventarse las demás. Entonces, algo así también nosotros le encontramos una similitud a la educación. La educación como un tejido social. Si se rompe
un tejido. Si se rompe una hebra de ese tejido, llámese educación, ¿sí? Empieza también a afectar a los demás. Y es cierto, lo vamos a ver con esta idea que estamos planteando. Un tejido social que no puede romperse. Y es que se trata de un tejido social que no puede romperse en el tiempo y en el espacio. Ojo con eso. Y más ahora que tenemos el paradigma de la educación permanente. Es decir, que debido a la pandemia se tuvo que migrar de la escuela, universidad, etcétera, al hogar o domicilio de los educandos. Y los factores estructurales, didácticos y pedagógicos tuvieron que ser sustituidos para responder a la modalidad de emergencia por otros procedimientos alternativos a las presenciales a partir del cierre de los centros educativos e implementación de las cuarentenas domiciliarias obligatorias. O sea que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieron modificaciones sustanciales. Nosotros hemos tenido aquí, pues, definitivamente una afectación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, vean, entonces hay una afectación considerable. Porque ahorita, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que hay factores del aprendizaje que lamentablemente o desafortunadamente no se están logrando. Y es, por ejemplo, el análisis, la capacidad de análisis. En asignaturas como esta que estamos nosotros desarrollando. Entonces, ¿por qué? Porque tuvimos que irnos de lo presencial a lo virtual, ¿sí? Pero en una forma abrupta, ¿sí? O abrupta, de la noche a la mañana, de tajo. Entonces, es de reconocer que los procesos no se interrumpieron, es cierto. A pesar de la celeridad y premura con que la emergencia sanitaria surgió en los distintos países, pero también se debe de acotar, o sea, señalar que por ser un momento o fase de emergencia, esta situación debe concientizar y revelar a los encargados del rubro educativo lo vulnerables que son los sistemas de educación para enfrentar un imprevisto de tal magnitud. Este es un llamado, entonces, a los que se encargan de la educación de un país. Y no solo al Estado, por ejemplo, a nosotros también. A nosotros que somos los docentes, que nos encargamos de la microeducación, y a la cotidianidad, ¿sí?, de la educación, como es esta relación que estamos entablando. La exigencia de la realidad es más que apremiante. Más que apremiante. Lamentablemente o desafortunadamente todavía estamos manejando criterios en los cuales decimos en el camino estamos perfeccionando. Y en verdad es cierto. En verdad es cierto. Por ejemplo, se nos acaba a nosotros de decir de que hay esfuerzos para que la dirección de tecnología informática ya para un futuro tenga ya verdaderos programas en los cuales nosotros podamos utilizarlos y que los procesos de enseñanza-aprendizaje se mejoren. Entonces, vean, debe de haber una preocupación general, pero también específica, de los que se dedican al rubro de educación. Y hay que involucrar al Estado, al Ministerio de Educación, al cuerpo docente, a los técnicos en educación, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, vamos a ver pues que
es necesario pues que nos pongamos a la altura, que estemos en el contexto, en sintonía, para ver cómo seguimos. Como les dije la vez pasada, si el problema es sentarnos en la cuneta de la calle a ver que esto pase, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Tenemos que ver cómo seguimos. Y por eso es que para fundamentar las ideas anteriores, basta con consultar el dato que arroja un estudio realizado por la Universidad Francisco Gavidia a pocas semanas del cierre del sistema educativo nacional en El Salvador, y que se refiere a varios aspectos que constituyen la interacción educativa online, como la eficiencia de la variable aprendizaje. Solo un 20.7% se logró en el nivel básico. Esto es del año pasado. Un 11% en el nivel medio y solo un 27% en el nivel superior. Estamos hablando de la variable aprendizaje, o sea, los niveles de aprendizaje que se lograron el año pasado, según este análisis. Solo se logró un 20.7% a nivel básico. Eso es bajísimo. El 11% en el nivel medio, también bajo, niveles bajos. 27% en el superior también. Somos nosotros. Nosotros estamos en ese nivel también. Configurando una situación preocupante al terminar el año lectivo 2020. Ver Oscar Picardo, Educación y la COVID 2020. Este documento se los he puesto, se los he subido en el aula virtual. Por favor, consulten. Vean. Y aquí viene entonces la dinámica que nos tiene aquí, ¿verdad? Enseñando y aprendiendo virtualmente. De la educación presencial a la educación virtual. Esa fue la dinámica inmediata y que todavía sí. Pero tenemos que, como les dije, pues ya hay esfuerzos para que esta educación virtual de las asignaturas se mejore, se modifique, se perfeccione, etc. Este proceso significó una conversión abrupta en los sistemas de educación públicos y privados, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados como El Salvador. Pero para ser más explícitos, es necesario destacar los cambios necesarios que han necesitado de hacerse en los denominados factores asociados al aprendizaje y que son importantes al plantearse transformaciones en los procedimientos del proceso de enseñanza y aprendizaje y que inciden en la calidad y eficiencia de la educación online y que por su especificidad y naturaleza configuran niveles o dimensiones que posibilitan que el hecho educativo se dé en condiciones mínimas de las que se espera contar en una situación de crisis sociosanitaria como la que nos aqueja. Y estos son, bien, los factores asociados al aprendizaje. Eso es precisamente lo que nosotros nos está como tomando a consideración, que son los que precisamente han sido los más afectados con este problema de la pandemia. Los factores o los factores que están asociados con el aprendizaje. Y ya vamos a ver. A nivel, los factores del aprendizaje educativo. Está que no es el único, pero sí es quizás el más fundamental. El
el que se refiere a la alfabetización digital docente. Al momento de irrumpir la pandemia COVID-19, no todos los docentes que trabajan con la educación presencial tenían las competencias internalizadas para el paso súbito de una situación presencial a una virtual. Solo un porcentaje pequeño disponía del entrenamiento óptimo para asumir la responsabilidad de educar bajo las condiciones que se imponían. ¿Bien? Hasta yo me baño en ese chorro. Me bañé en ese chorro. Tuvimos que, bueno, más que todo con la plataforma que tiene la universidad, tuvimos que, bueno, pues, en una situación de emergencia, pues, aprender, pues, cuáles eran los procesos, cómo subir documentos, cómo subir las clases, etcétera, etcétera, usar las herramientas, no solo las herramientas, sino que las actividades. Resulta que la plataforma, si ustedes ven, también tiene en su menú, tiene herramientas, pero también tiene actividades, cuáles son las pertinentes, cuáles no, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora nosotros para dar clases utilizamos las dos actividades virtuales, pero también herramientas virtuales. Entonces, todo eso tuvimos que nosotros como empezarlo a internalizar, por no decir un proceso de socialización también, que es válido decirlo, ¿sí? No obstante lo anterior, si destacamos que ha habido socialización de experiencias y de conocimiento de la realidad pandémica, no podemos pasar desapercibidos de la disposición del gremio docente al aprendizaje, incluso en el camino. ¿Ya ven? Así, o sea que en el camino hemos venido internalizando, desarrollando un proceso de aprendizaje al uso de los programas y plataformas digitales para la enseñanza y aprendizaje y todo lo que ello implica. Bien. Bueno, ustedes me podrían preguntar, ¿y nosotros? Parece, por el lado de los estudiantes, por el lado de los estudiantes también, me imagino. Ustedes han tenido pues también algunos escollos, me imagino. Y esto entonces involucra a la situación, a la problemática, a la situación problemática. O sea que en esto de este tejido estamos todos juntos y juntas. Ojo con esto. Otro factor vinculado al aprendizaje es lo que se llama en educación virtual bilateralidad. ¿Sí? ¿Qué es esto de la bilateralidad? Bilateralidad y empatía didáctica y pedagógica. En este factor se ha registrado un detalle sustancial en el sentido de que la labor de cercanía y compañía de un proceso de enseñanza y aprendizaje diseñado para desarrollarse presencialmente tuvo que ser redefinido a una interacción virtual, con todas las implicaciones que ha contraído el trabajo para el docente en cuanto a aspectos importantes como la evaluación sumativa, formativa y diagnóstica, la autoevaluación y heteroevaluación para la acreditación de los aprendizajes, complicando el tratamiento o control de las variables fundamentales. Bien, esta bilateralidad y empatía didáctica y pedagógica, como ustedes verán, y esto quiero señalarlos, o más que todo identificar. Por ejemplo, ahora ustedes, si alguien no logra incorporarse a las clases por A o B razón, eso ya lo tenemos presente nosotros, al menos yo
Yo, si alguien me dice, mire, profesor, mire, licenciado, no tuve internet, porque resulta que nosotros tenemos tenemos el servicio de internet defectuoso. Tenemos un servicio de internet sumamente defectuoso. Ojo, entonces, y eso no es problema nuestro, ni de ustedes, ni mío. Sergio Montano, sí. Buenas tardes, Lick. Sí, adelante. No, solo comentarle de esto del internet, ¿verdad? Que aquí en mi casa ahorita está cayendo el diluvio, entonces en algún momento quizás me quede sin internet, por eso. Ah, ya ves, entonces Sergio nos está confirmando esta situación. Entonces, hablando de este factor del aprendizaje, bilateralidad y empatía didáctica pedagógica, resulta que por eso nosotros al menos debemos de ser flexibles en ese sentido. Por ejemplo, si por A o B razón usted no pudo conectarse, nosotros debemos de ser flexibles en el sentido, mire, tiene que ponerse al día, vaya por el video. Este video, esto va a quedar registrado como video. Y entonces, por eso es que debe de ser subido inmediatamente después de la clase. Uno lo convierte a YouTube, ¿sí? Video, y lo deja lo sube a la aula virtual, para que ustedes tengan acceso a este video y prácticamente no pierdan la clase. Entonces, vean, entonces uno tiene que ser flexible en ese sentido. Sí. O sea, ustedes es una bendición que estén en vivo aquí con uno. Pero ya han habido muchas veces que se me ha comunicado, mire, fíjese que no me he podido porque aquí el internet está fallando. O sea, hay un problema también de accesibilidad y de servicio del internet. Es defectuoso, en El Salvador es defectuoso. Ojo, y esto hay que corregirlo. Hay que corregirlo. ¿Cómo? Eso en realidad tiene que ser mucho más trabajado. Entonces, vean, debe de haber empatía en ese sentido. La empatía es aquel valor, ya que estamos hablando de valores desde el principio, es aquella capacidad de poder nosotros ser conscientes de los problemas que vive el otro. Entonces, vaya pues esta aclaración. Parece que, por ejemplo, yo soy sumamente flexible en ese sentido. Lo mismo, pues, cuando no logran, por ejemplo, los cortos, muchas veces uno establece el rango, o sea, el tiempo, y cuando se va a abrir la herramienta y cuando se va a cerrar. Por A o B razón también, algunas veces no han podido hacer los cortos, entonces hay que ser también flexible en ese sentido. La otra situación también son la entrega de las tareas también, que ha tenido una modificación sustancial. Y el otro aspecto o factor vinculado al aprendizaje que también ha sido afectado con la pandemia. Recuerden que estamos hablando de los factores ligados al aprendizaje que han sido afectados. Ojo, eso es lo que estamos viendo. Entonces, perdón. Un tercero es el currículum y los recursos digitales. En este aspecto es necesario señalar que la modalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje tiene mucha importancia al momento de cambiar de lo presencial a lo virtual. Y esto es muy importante también detenerse un poco. Resulta que por ejemplo, estas carreras, los pensum, las mallas curriculares, el currículum, los currículos de las carreras
están ideados y están planificados y están diseñados, porque esto es de diseño curricular, están diseñados para ser trabajados presencialmente. Ojo con esto. Y esto debe ser tomado en cuenta no solo por lo que estamos en la primera línea, si usted quiere. ¿Va? Ustedes y yo estamos en la primera línea de esto. ¿O no, Sergio Montalvo, perdón? ¿Estamos en primera línea o no estamos en primera línea en esto? Claro que sí, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Entonces, nosotros debemos de ver, pues, cómo esta modalidad de la enseñanza-aprendizaje, es decir, pasar de lo presencial a lo virtual, no estamos viendo, pues, los pros y los contras y las afectaciones que está teniendo esto. ¿Sí? Porque, repito, las carreras están diseñadas para ser trabajadas presencialmente. Por ejemplo, ustedes han tenido también, digamos, una afectación bastante fuerte, porque ustedes tienen materias y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que necesita que ustedes estén presencial el 100%. Sí, sí, sí. No ha sido, bueno, resulta que hay materias que sí, se puede trabajar virtualmente, y una de ellas, pues sí, resultó ser sociología en general. ¿Sí? Y aquí, M aquí, Enos aquí también, ¿verdad? Pero no así otras materias. Y ustedes bien saben mejor eso. Entonces, pasar de lo presencial a lo virtual, pues ha sido complicado. ¿Sí? Puesto que no es un producto o un proceso pensado y consensuado como parte de una reforma educativa, por ejemplo, con un sentido transformador de la educación nacional. O sea, es pasar de una situación de presencialidad a una situación de virtualidad, hablando en términos educativos y pedagógicos. Significa que ha sido planificado, significa todo un proceso que ha sido planificado, ha sido pensado anteriormente y ha sido consensuado. Y eso no ha ocurrido. Ojo, pues, ni no ha ocurrido. Entonces, por eso es que decimos aquí, no ha sido un proceso pensado y consensuado como parte de una reforma educativa. Perdón, una reforma educativa que tanto necesita este país. Yo muchas veces, en varias ocasiones les he dicho que en El Salvador se necesita una reforma educativa. Y siempre lo voy a decir. Siempre lo he sostenido. Que es necesario. Sí, Sergio. Sergio, adelante. Lo apoyo, licenciado. Tiene todo mi apoyo con ese. Gracias. Yo creo que también tú eres, como tenemos una interacción colectiva e individual, yo creo que tú también representas mucho la colectividad. Entonces, la reforma educativa es necesaria. Sí. Y gracias. Con un sentido transformado, porque las reformas educativas, el propósito de una reforma educativa en un país, su propósito es transformar la educación. Si no transforma, entonces no es reforma educativa. Es otra cosa. Menos reforma educativa. Entonces, eso es lo que necesitamos en El Salvador. Entonces, el problema es que el estar trabajando así como estamos ha sido una respuesta coyuntural. Y tal vez usted se pregunte, mire, licenciado, en realidad, mire, hablando, como dicen, planchado, como dicen. Mire, en realidad cuando yo oigo que usted dice lo coyuntural y lo estructural, ¿qué es lo coyuntural? Por el amor de Dios. Alguien me puede preguntar y tiene razón. ¿A qué se refieren a lo coyuntural? Mire, fíjense que, bueno, en anatomía como que existe esa palabra, ¿verdad, Sergio?
Ustedes llevan anatomía. Sergio Montalvo. Sí, sí. Llevan anatomía y ya se han topado con esa palabrita coyuntura. Pues que yo recuerde, no, Lick. No, pero como ahorita hay... lo busco No, seguramente hay diccionarios de anatomía, ¿verdad? ¿Verdad que existe? Sí. Hay diccionarios Sí, de sí. anatomía. Sí, es la articulación movible de un hueso con otro. Ah, correcto. Pero esa es anatomía. En sociología, ¿qué Correcto. es? En sociología es, pues, es algo que conecta, pero en un momento corto de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en sociología decimos coyuntura, la coyuntura del Bitcoin, yo podría decir en términos sociológicos, ¿qué significó la coyuntura la semana pasada? Porque ya tenemos 8 días de estar con el Bitcoin y yo no veo claro. Yo no sé si ustedes ven claro esa situación. Entonces, ¿qué significó la coyuntura del Bitcoin la semana pasada? Un montón de gente queriendo utilizar el servicio, no se pudo, etcétera, etcétera. Sí, los estira y encoge, políticamente hablando, económicamente hablando. Entonces es toda una coyuntura también a nivel, en sociología también. Lo que dijo la compañera es que tiene una gran similitud. O similitud. Y por eso es que nosotros en sociología hablamos de coyuntura. Entonces, esta es una respuesta coyuntural, esta forma de trabajo. O sea, de una situación presencial a una situación virtual. Una respuesta coyuntural, inmediata, circunstancial. Lo que dijo la compañera sobre esa articulación es una articulación que ahorita, que todo, a cada momento lo andamos haciendo, más si andamos caminando. Entonces, es omnipresente prácticamente. Entonces, vamos a ver, pues, de que esto es coyuntural, es inmediato, es circunstancial, aunque en El Salvador, lamentablemente ¿Sí, Sergio? Perdón, Lick. Es que, o sea, en anatomía no se usa en sí coyuntura, sino más que todo articulación. Entonces, pero sí, la coyuntura estaba viendo que es lo que cabal une dos huesos, ¿verdad? Correcto. Sí, pero... por la juntura. Sí, correcto. Pero la verdad es que le decimos articulación, ¿verdad? Porque tiene movimiento. Solo que en anatomía también son espacios pequeños. Son espacios pequeños. Como también en la sociedad. Por eso que le digo, la coyuntura del Bitcoin, etcétera. Y hoy tenemos la coyuntura de las reformas constitucionales que dicen que mañana las van a presentar, ¿no? Así dicen, ¿no? Yo no sé si es... Viene esa coyuntura que es mañana. Y mañana dicen que va a haber movilización de gente, ¿sí? A propósito de eso y de otras situaciones. Porque el país está mal. Si algo yo quiero recalcar aquí en sociología general, que como sociedad estamos en una situación complicada y déjenme decir, peligroso también, como sociedad. Estamos a las puertas de posibles crisis inéditas, como nunca antes. Entonces, yo no los estoy afligiendo. Por favor, que no se vea como algo, si ustedes quieren, apocalíptico, ¿no? Al contrario, debe de, como decimos, debe de ponernos a encender las luces altas. ¿Sí? Luces altas. Sergio, sí. Eso le iba a decirle. Sí. O sea, sí se siente como un temor, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, pero siento que es parte de que tiene que pasar para que haya un cambio. Correcto, correcto. Así que estemos conscientes de eso, por favor. Hay que estar conscientes. Cuando estamos conscientes es porque tenemos las luces altas.
No hay que estar descuidado, pues. No hay que estar como desapercibido. Bueno, miren, fíjense que hemos llegado al final prácticamente porque el tiempo se nos acabó. Pero el jueves vamos a seguir con esto. Porque estamos en los factores